Entonces usted siempre centra su mirada en Cristo. Los pastores no estaban, pero Cristo está con nosotros hoy aquí. Vamos a orar una vez más. Aquí, gracias a Dios. Ya hablamos, pero digámosle a Dios que nuestra mente sea abierta para que la palabra que Él tiene para hoy para nosotros es nuestro corazón. Y de frutos. Esa es tu voluntad. Amén. Amado Padre, te agradecemos, Señor, porque tú eres el que nos da la oportunidad de estar hoy aquí, en este lugar, Señor. Todos los que están aquí presentes sabemos que ha sido tu voluntad que estén hoy aquí, Señor. No ha sido por voluntad humana, Señor, de que estén en este lugar o de que estemos hoy aquí, sino que ha sido tú que nos has traído, nos has permitido estar, Señor, hoy aquí. Te agradecemos, te pedimos que tu palabra, Señor, que lo que vayas a hablar hoy a través de tu palabra, a través de este servidor, Señor, sea conforme a tu santa voluntad, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. En tus manos estamos, dirígenos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, muchas gracias. Amén y amén. Bueno, mis amados, ¿ustedes no se acuerdan cuál era el tema que traía para hoy? La verdad se me perdió. Gloria a Dios. Hace 8 días, mientras estábamos en la predicación, el pastor habló algo sobre el arrepentimiento, recordando el tema que nos habían dado hace 15 días. ¿Cuántos se acuerdan? El que el arrepentimiento producía un cambio de dirección, un cambio de mentalidad. Y en ese momento me vino una palabra a la mente que yo le comenté a mi esposa. Y yo dije, cuando nos arrepentimos, ¿qué cambia en nosotros? Venimos de una vida donde pecamos, hacemos todo lo que es malo delante de Dios. Pero cuando nos arrepentimos, cuando Dios nos da una segunda oportunidad, entonces la pregunta que se me vino fue, ¿cuál es nuestra prioridad? Cuando nos arrepentimos, ¿qué empieza a ser nuestra prioridad? ¿O cuál es la prioridad del cristiano? Ese es el tema de hoy, la prioridad del cristiano. Recuerden que cristiano, no sé si fue por apodo, pero fue por aquellos que seguían a Cristo, ¿no? Entonces, cuando decimos cristiano es aquel que es seguidor de Cristo, que se ha convertido a Cristo. Entonces, se me vino esa pregunta. Y yo le dije a mi esposa, yo le dije, mi amor, yo creo que voy a hablar de esto, de la prioridad del cristiano. Hace 8 días estando ahí sentado. Y eso fue lo que Dios me permitió preparar y traer el tema para hoy. Entonces, la prioridad del cristiano. Muchas personas dicen haber recibido una segunda oportunidad después de un problema, después de un accidente, de una calamidad familiar, de una enfermedad. Y dicen, Dios me dio una segunda oportunidad. Pero resulta que hay veces decir que Dios nos dio una segunda oportunidad de estar vivos no quiere decir que estemos aprovechando la segunda oportunidad. ¿Cierto? Porque si reconocemos que Dios fue quien nos dio una segunda oportunidad, debemos empezar a vivir para Él. ¿Sí? Debemos empezar a expresar con lo que hacemos, con nuestra manera de vivir, de que en realidad estamos viviendo agradecidos para aquella persona que nos dio una segunda oportunidad. Entonces, muchos dicen que, bueno, recibí una segunda oportunidad, pero no muestran la evidencia de que estén agradecidos con Dios por eso. Dios me dio una segunda oportunidad a mí, que casi pierdo la vida en un accidente, y una vez les conté el testimonio aquí. Pero gracias a que Dios me empezó a guiar, pues yo dije, bueno, yo quiero cambiar porque yo no puedo seguir así. Si voy así, si sigo así, voy a terminar muerto. Entonces, gracias a que Dios empezó a cambiarme, entonces yo vi un cambio en mi vida. Porque como un dicho que dicen por ahí, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar que el resultado sea algo distinto. No se puede, o sea, eso es imposible. Entonces, si Dios a usted y a mí nos ha dado una segunda oportunidad de vida, después de un problema familiar, después de una enfermedad, después de un accidente, de lo que sea, tenemos que expresar con lo que hacemos, con nuestra forma de vida, de que estamos agradecidos y de que estamos aprovechando la segunda oportunidad que Dios nos dio. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? Una historia corta que quiero resumir es la historia de Manasés. Segunda de Crónicas 33, 9. Segunda de Crónicas 33, 9. Para entrar en contexto, Manasés es un rey que quedó registrado en la Biblia que fue un rey que hizo malvado. Hizo todo lo malo delante de Dios. Y por hacer lo malo delante de Dios, era rey de Judá. Por hacer lo malo delante de Dios, Dios permitió que cayera en cautiverio.
fue llevado a Babilonia en cautiverio, y después de estar allí, pues después de haber sido un rey, estar allí como un esclavo, dice la Biblia que se arrepintió, que le habló a Dios, y Dios le dio una segunda oportunidad de volver a hacer lo bueno. Él cambió de su forma de actuar, pero vamos a ver qué hizo Manasés. Dice, Manasés hizo pues extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal, anterior, siguiente, pero sí. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, Dios ya había dado una orden al pueblo de Israel y era no hacer lo mismo que hacían aquellos que Dios había desalojado de la tierra que Dios le prometió al pueblo de Israel. Que se encuentran, sufren. Imagínense las cosas precarias que vivían en ese entonces. Luego fue puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Bien. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén. Lo volvió al lugar donde estaba ahí, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Siguiente. Listo. Vamos a darlo hasta ahí. Y ahí vamos a empezar qué hizo Manasés después de eso. Entonces vemos que por hacer lo malo, Manasés, por hacer lo malo y llevar a su pueblo a que hiciera lo malo, Dios trajo calamidad. No solamente la vida de Manasés, de todo el pueblo de Judá. Fueron llevados esclavos, fueron esclavizados, pero dice que no sé cuánto tiempo pasarían en esclavitud. Los que quieran leer la historia de Manasés se encuentra en Segunda de Reyes 21 y en Segunda de Crónicas 33. Ahí está la historia de Manasés. Ahí pueden leerla. Entonces, se los dejo de tarea para que la lean. Lo que hizo Manasés, el arrepentimiento y lo que hizo después de después de haber vivido esa calamidad, dice que él oró a Dios y Dios le dio una segunda oportunidad. Muchos aquí, en algún momento de nuestra vida, hemos vivido, hemos pasado por algo que nos ha traído calamidad, ¿cierto? Y arrepentidos hemos vuelto a Dios. Pero muchas veces venimos arrepentidos y llorando, no por querer cambiar, sino por querer que Dios nos saque del lugar donde estamos. Por querer que Dios nos sane si es una enfermedad, por querer que Dios nos saque de esa situación familiar, o de esa, cuando alguien quiebra económicamente, por querer que Dios restaure su economía, por querer que Dios restaure su familia. Nos acercamos con dolor, pero por lo que estamos viviendo, no con arrepentimiento, y eso nos ha pasado a todos nos ha pasado. Porque cuando Dios nos sana, o nos saca de ahí, se nos olvidó. Nos olvidamos de Dios, tristemente, como seres humanos. A mí me ha pasado, no sé a ustedes, espero que no, pero a mí me ha pasado. ¿Sí? Hemos tenido dificultades, hemos orado a Dios, llorado, y Dios nos ha sacado de ahí, y se nos olvidó cambiar de actitud, cambiar de pensamiento, cambiar de acción, para que nuestra vida sea mejor. Entonces, cuando volvemos de nuevo, Dios permite que algo pase en nuestra vida y nos recuerda que dependemos de Él, volvemos otra vez. Perdóname, perdóname. Un día recuerdo que me dio una fiebre, estaba bien, o sea, yo, gracias a Dios, me enfermo mucho, pero me dio una fiebre demasiado alta. Yo estaba solo en la casa y yo temblaba y yo sentía que mi cuerpo se me iba a desarmar. Pero recuerdo que Dios me habló en medio de eso y yo sabía que me había alejado de Dios, o había dejado de ser constante en la oración, en estudiar la palabra, había dejado de ser constante en buscar a Dios. Y eso vino a mi memoria en ese día. O sea, yo no tenía gripa, nada, me dio una fiebre de un momento a otro, fiebre así. Pero eso hizo para que a mi memoria viniera de que había dejado de buscar de Dios, de que tenía que, o sea, ser consciente de que usted y yo dependemos de Dios, todas las cosas. Si usted está bien económicamente es porque Dios se lo ha permitido. Si usted y yo tenemos salud es porque Dios lo ha permitido. Pero si en algún momento nos descuidamos, nosotros somos frágiles. Entonces Dios nos hace recordar de que nuestra salud depende de Él, nuestra economía, nuestra familia, todo depende de Él. Entonces a Manasés se le olvidó que Dios era el que lo había puesto ahí en el trono. Se le olvidó que se puso a hacer lo malo. Entonces, vamos a empezar con el primer punto. Ya resumimos de qué se trata, ¿no?
de la prioridad que debemos tener como cristianos. El primer punto, Dios debe ser nuestra prioridad número uno, sobre todas las cosas. No la familia, no el trabajo, nada de lo que es terrenal, porque recuerden que todo lo que hay en esta tierra es pasajero. Y todo lo que vivimos en esta tierra, lo que disfrutamos, es porque Dios así lo permite. Entonces, la prioridad número uno, ¿cuál está siendo nuestra prioridad en nuestra vida? ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestra vida? ¿Es Dios? ¿En el trabajo es Dios nuestra prioridad? ¿En medio de la familia es Dios? ¿En medio de la economía es Dios nuestra prioridad? Es el interrogante que quiero que todos en esta mañana nos hagamos. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es mi prioridad? Pregúntense ustedes internamente, ¿cuál es mi prioridad? ¿Estoy poniendo a Dios primeramente en mis finanzas? ¿Estoy poniendo a Dios primeramente en mi familia? ¿Estoy poniendo a Dios primero en mi trabajo? Muchas veces no lo hacemos. Entonces, Dios debe ser nuestra prioridad número uno. Mateo 28:37, creo que está ahí. Ahí está. ¿Qué dice Mateo 28:37? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este versículo es profundo porque nos está diciendo que todo con lo que usted y yo pensamos, actuamos, todo eso debe concentrarse en que debemos amar a Dios. Si usted y yo tenemos un proyecto, quiere decir que ese proyecto debemos ponerlo en manos de Dios. Dice ahí en la imagen, no el dinero no debe estar en primer lugar. ¿Por qué? ¿Qué dice 2 de Timoteo 6:10? Segunda de Timoteo 6:10. Segunda de Timoteo 6:10. Dice que el amor al dinero hace que nos desviemos del camino de muchos. Dice que el amor al dinero es raíz de todos los males. Porque muchos codiciándolo se desvían del camino que Dios quería llevar. Entonces el dinero no debe ser nuestra prioridad, sino Dios por encima de eso. Que Dios nos bendiga y nos dé administrar muchas riquezas, está bien, pero no podemos poner las riquezas por encima de Dios, ni depender de las riquezas, sino depender de Dios. Entonces, el dinero no debe estar primero que Dios, sino que Dios debe estar por encima de eso para que haya bendición en nuestra vida. El trabajo, Salmo 127:1. Ahí la pusieron, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando usted y yo ponemos algo que no sea Dios como prioridad, con toda seguridad yo se lo digo, hermano, algo pasa, algo Dios permite que pase para que nosotros volvamos en sí. La Biblia dice que Dios creó lo bueno, el día bueno y el día malo, Él lo creó con un fin, a fin de que usted y yo, dice, a fin de que el hombre, después de él, no encuentre nada. Así de sencillo. Pero el día bueno y el día malo Dios lo creó a fin de que usted y yo, después de él, no encontremos nada. Vamos a leer, el trabajo, que es Salmo 127:1. Sin importar lo que usted y yo hagamos, podemos trabajar de lunes a domingo, o de domingo a domingo, de 6 a 6 de la mañana, esperando conseguir algo. Muchas personas lo hacen, se esclavizan en el trabajo que quieren, una casa, una finca, un carro, qué sé yo, cosas materiales. Y se esclavizan a trabajar, hermanos, de domingo a domingo, queriendo lograr un sueño, algo material. Pero ¿qué pasa? Que si lo que nosotros hacemos con nuestras manos, Dios no está en eso, ahí no va a haber prosperidad. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Usted puede tener una empresa, un empleo, una pensión, lo que sea. Pero si Dios no está por encima de eso, si Dios no está primero que eso de nada le va a servir. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, si yo me pongo a trabajar por un propósito, por un proyecto, de domingo a domingo, pero no pongo a Dios en ese proyecto, hermano, mi trabajo será de vano. Hay un familiar nuestro que estaba ahorrando para comprarse un carro y dijo, voy a ir a Bogotá porque me voy a comprar un carro. Tenía la plata, tal vez, yo quiero una camioneta así, esa.
estaba trabajando, ahorrando para eso. Se enfermó. 8 días después se enfermó. Cayó en el hospital y estaba pidiendo ayuda porque no ponemos a Dios primero en nuestros planes. No ponemos a Dios primero en lo que queremos. Entonces, después de estar pensando que tenía algo ahora para irse a comprar un carro, después me dio que enfermara, cayó en la cama en un hospital y tuvo que empezar a pedir ayuda. Pero eso pasa porque no ponemos a Dios en lo que queremos. No ponemos a Dios como prioridad. Está bien soñar, está bien querer una casa, una finca, un carro, no sé, lo que cada uno haya soñado o anhelado en su vida, esto está bien, no es pecado. Lo malo es poner como prioridades que queremos antes que a Dios. Entonces, sin importar lo que hagamos, si Dios no está en eso, en vano, dice que es en vano. En vano trabaja si Dios no es el que permite que usted edifique su casa. En vano trabaja si Dios no es el que permite que usted compre su carro. En vano trabaja si Dios no es el que permite que usted estudie, que haga una carrera universitaria. En vano trabaja usted criando a sus hijos si no los pone en las manos de Dios. Todo lo que hagamos como seres humanos será en vano si Dios no está en eso. Los proyectos. Todos ustedes y yo tenemos proyectos. ¿Qué dice la Biblia? Salmos 37:5. Perdón, se me pasaron los problemas. El siguiente punto eran los problemas. Juan 16:33. Antes que Dios debe estar el dinero, antes que Dios debe estar el trabajo, antes que Dios. Antes que el trabajo debe estar Dios, ¿no? Antes que el dinero debe estar Dios. Los problemas, todo el mundo tiene problemas. Pero ¿qué dice Juan 16:33? Jesucristo, en palabras de Jesús, dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, para que en Jesucristo tengamos paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen. Eso dijo Jesucristo, dice en su palabra. Yo le decía al mundo, todo lo que usted y yo padezcamos en esta tierra es pasajero y Jesucristo ya ha vencido por nosotros. Si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Sin importar el problema, sin importar la circunstancia, todo eso que vivimos hay veces que nos agobia, ya Jesucristo venció eso por nosotros. Entonces, si ponemos eso en las manos de Dios, estamos en victoria. Pasamos en victoria. Gloria a Cristo por eso. Entonces, si estamos en Cristo, estamos en victoria. ¿Tienes? Los proyectos. Salmos 37:5. Los proyectos. Primero tienen que estar los proyectos. Dice: encomienda a Jehová tu camino. Todo lo que usted quiera hacer en esta vida, por lo que usted quiere ir, lo que usted quiere lograr. Encomiéndelo a Dios. O sea, que Dios tiene que ser antes que sus proyectos. Y Él hará. ¿Cómo hará Él? Conforme a la voluntad de Él. Así es sencillo. Conforme a la voluntad de Él. Entonces, los proyectos no pueden ser antes que Dios. Dios tiene que ser antes que los proyectos, para que todo salga bien. Incluso nuestras propias necesidades, todo lo que usted y yo como seres humanos necesitamos, el diario, vivir el pan, el vestido, el calzado, todo eso podemos ponerlo delante de Dios. No podemos, ponerlo antes que Dios. Todo eso debemos pedírselo a Él. ¿Qué dice Mateo 6:30? Sí, Mateo 6:30, por favor. Creo que no es. Mateo capítulo 6:30, no. Creo que me equivoqué aquí en la cita. ¿Alguien me busca, por favor? Mateo 6:30. ¿Me busca alguien, por favor? Donde dice que nos afanemos por el día de mañana. ¿Alguien se acuerda? La cita es 34. Ah, sí. 6:34. Es 6:34. Sí es ahí, pero 6:34, sí. Ese sí es. Nosotros le pedimos muchas cosas a Dios. Muchas cosas porque tenemos necesidad y Dios lo sabe. Así que no os afanéis por el día de mañana. Pero antes de ese, perdón, el que está antes de ese, antes, entonces al 31, el 31, perdón. 6:31. No os afanéis pues diciendo
qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque Dios sabe que de todo eso tenemos necesidad. Ahora sí, el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán con él. Así que vivamos el día a día confiando en que Dios mañana también nos proveerá así como lo hizo hoy. Porque no podemos preocuparnos por mi hijo, cómo será que va a ir a la universidad, o cómo será que va a terminar el bachillerato, o de dónde voy a sacar para comprarle esto o aquello. ¿No? Dios se encarga de todo eso porque Él lo sabe. Sabe que nuestros hijos necesitan ropa, sabe que nosotros necesitamos comer, que necesitamos vestir, o nuestros nietos, los que ya se preocupan por los nietos. Dios sabe que ellos tienen necesidad de todo eso. Entonces, nada de eso, ni el dinero, ni el trabajo, ni los problemas, ni los proyectos, ni las necesidades personales, podemos ponerlas antes que a Dios. Debemos poner a Dios por encima de todo eso y nada de eso nos robará la paz. Ese es el primer punto. Segundo punto. ¿Qué dice el segundo punto? Buscar primeramente el reino de Dios. Recuerden que primero es la prioridad es Dios. El reino de Dios que es todo lo que tenga que ver con predicar el evangelio. ¿Sí? El hecho de estar hoy aquí, esto hace parte del reino de Dios. Estamos siendo iglesia aquí donde estamos congregados usted y yo. Recuerden que usted y yo donde estemos, sin importar el lugar donde estemos, hacemos parte de la iglesia de Cristo. Y si hoy nos congregamos aquí, estamos haciendo parte del reino de Dios. Voy aquí a cantarle a Dios, a escuchar la palabra de Dios. Entonces, primeramente, el reino de Dios. Eso es... La cita que está ahí, ¿cuál es? Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios. Primeramente. Porque recuerden que ahí también estaba hablando de todas las cosas que le pedimos a Dios, ¿no? Material, lo que necesitamos. Pero Jesucristo dijo, buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, todo lo que el reino de Dios trae para nosotros. Y todas las cosas, o sea, todo lo que el ser humano necesita, será añadido. Todo por lo que usted y yo le pedimos a Dios todos los días, si buscamos primeramente a Dios, todo añadido. Todo eso será añadido, pero primero debe ser... Amén. Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. No debemos poner las cosas materiales nunca. Primero, antes que a Dios, no se puede. Porque no nos va a ir bien. Primero Dios, después todo lo demás en el orden que Dios sabe cómo va. Primero Dios y después todo lo demás. Tercer punto. ¿Qué dice el tercer punto? Tercer punto. Dice vivir en obediencia y santidad. Vamos con el tercer punto. El primero, no se les olvide, la primera prioridad de nosotros como seres humanos debe ser Dios. El segundo punto, buscar primeramente el reino de Dios. Sigue siendo Dios. Vivir en obediencia y santidad, ¿para quién? Para Dios. Sigue siendo Dios. Y algo que quiero hablarles aquí en este punto es que la obediencia y la santidad, que también ahí va incluido nuestro testimonio. Juan 14:23, por favor. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. O sea, si usted y yo ponemos primero a Dios, buscamos el reino de Dios, empezamos a vivir en obediencia y en santidad para agradar a Dios, dice que Él vendrá y habitará en nosotros. Seremos morada de Dios. No hay otra manera. Si no es conforme a la palabra, créanme, no busquemos otra manera de cómo agradar a Dios, que no la hay. La única forma de agradar a Dios es guardando su palabra, o sea, obedeciendo la palabra de Dios. Si usted y yo no estamos dispuestos a obedecer, a guardar la palabra de Dios, a vivirla, no hay otra manera de agradar a Dios. Entonces, el que me ama mi palabra guardará.
quiero comentarles algo aquí acerca de esto. Esto de vivir en obediencia y santidad tiene que ver con nuestro testimonio también. Y creo que nuestro testimonio, como todas las cosas en nuestra sociedad, lo que es para bien, siempre debe empezar en la casa. Siempre debe empezar en la casa. Si usted y yo decimos ser cristianos, pero vivimos en enemistad con nuestra familia, no nos hablamos con nuestra familia, no honramos a nuestros padres, estamos dando un mal testimonio de lo que debe ser un cristiano. La predicación del Evangelio debe empezar primeramente en la casa. Si usted da un buen testimonio en su hogar como padre, como madre, como hijo, como abuelo, como hermano, está preparado para ir a darle un buen testimonio a la sociedad y empezarle a hablar de Cristo. Pero ¿qué tal nosotros predicándole a alguien de Cristo y que nuestro hermano, nuestro tío, nuestro primo, nuestros padres digan, es malo de la casa que caí? O sea, no puede ser eso, ¿cierto? Primero, nuestro testimonio como cristianos debemos darlo en nuestra casa, en medio de nuestra familia. Si somos hijos, debemos dar testimonio de que Cristo nos ha cambiado, darle testimonio a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, en primer lugar donde vivimos. Que la familia, que los que viven con nosotros hablen bien de nosotros. Digan, no, mi hijo es un ejemplo a seguir. Mi padre es un ejemplo a seguir. Mi abuelo es un ejemplo a seguir. Mi tío es un ejemplo a seguir. Mi hermano es un ejemplo a seguir. Y no que digan lo contrario, porque entonces estaremos deshonrando lo que Dios ha hecho en nuestra vida, darnos una segunda oportunidad. Recuerden que al principio hablamos de eso. Si Dios nos dio la segunda oportunidad de estar hoy aquí, honre a Dios. Pero eso se empieza por casa, primero en la casa. Testifique en su casa de que usted es un cristiano. Y luego testifíquele a sus vecinos. O hay veces pasa distinto, lo ven predicando en la calle y pues, no, pero esa no es la que la pasa gritando en la casa. O esa no es la que la pasa gritando los en la casa. Entonces estamos dando mal testimonio. La primera forma de predicar es nuestro testimonio. Esa es la forma más básica de predicar, el testimonio que usted y yo damos. Cuando hemos dado un buen testimonio en nuestra casa, ya en su trabajo se empieza a testificar, como ya no tiene quien le habla a la espalda suya, ¿cierto? Ya no tiene quien lo busque, porque de pronto usted en la casa es revoltoso y en el trabajo es un angelito, pero en la casa es pero es más malo en la casa, eso aquí en el trabajo, que es malo. O en los que están en el colegio, los jóvenes que están en el colegio, se portan bien en el colegio, pero en la casa no tan bien. Entonces debemos empezar a dar testimonio en nuestra casa. Si usted y yo podemos dar un buen testimonio en nuestra casa, no tendremos nada con qué cargar en nuestra espalda. Y donde quiera que vayamos, vamos con confianza, porque Satanás no tiene nada que acusarnos, no tiene nada que buscar. Desde ahí para allá empezamos a darle testimonio a la sociedad, a los amigos, a la vida social, a los compañeros de trabajo, porque sabemos que en nuestra casa todo está bien. Pero el que tiene la casa patada arriba, y va a decirle al vecino que se pone a decirle al vecino que tiene goteras en el techo, tiene la casa inundada. O sea, falta de criterio, ¿cierto? No se puede. Entonces no podemos dar un falso testimonio. Y eso es un falso testimonio. El hecho de que usted en la casa no viva como cristiano, y pretenda salir a la calle, a hablarle a sus amigos de que usted es cristiano o es evangélico. Eso es un falso testimonio. Por eso Jesucristo llamó a los escribas y los fariseos hipócritas, porque hablaban de la palabra pero no la vivían. Vivían peor que los mundanos. Por eso los llamaban hipócritas. Entonces eso es dar un falso testimonio. Ahora, pretender ser algo que en realidad no somos. ¿Qué dice 1 de Pedro 1:16? 1 de Pedro 1:16. Porque escrito está, sean santos, porque Dios es santo. Recuerden que nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús. Siempre Cristo. Que falló el hermano que sentaba al lado de usted, que falló el hermano que cantaba en la iglesia,
que falló la hermana que se paraba en la puerta, que falló el pastor. Yo tengo mi mirada en Cristo. Porque el error que muchos convertidos cometen es poner la mirada en el pastor o en el hermano que lo llevó por primera vez a la iglesia. Es un error, hermano. Es un error. Porque en algún momento, como seres humanos, estamos a la deriva. Podemos fallar, no sé, por lo que sea. La Biblia dice que esté seguro, confiado, dice, oh, que no vaya a caer. Cuidado, que no vaya a caer. Entonces, no pongan la mirada en el pastor, ni en el hermanito que lleva más años en la iglesia, ni en el que canta, ni en ningún hombre, sino puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y él dice, sean santos, porque yo soy santo, dice él. Recuerden que santos es estar apartados de todo lo que es inmundo, apartados del pecado. Santo no es el que se para ya con una vela al frente y se queda quieto y no pellizca ni habla. Eso es un santo. Santo es el que está apartado del pecado para Dios, a través de Cristo Jesús. Ese es santo. Así que si usted y yo hemos sido apartados del pecado y estamos viviendo para Dios, con toda seguridad se puede decir que somos santos, apartados del pecado. Porque nos criamos lamentablemente con la conciencia que nos dieron desde pequeños que un santo era un muñeco que estaba ahí con una vela al frente. Eso nos dieron desde pequeños. Yo recuerdo que yo iba a mi abuelita y decía, uy, mi abuelita tiene un poco de santos, porque era lo que nos habían vendido en la cabeza. Pero cuando empezamos a conocer la palabra, por eso dice la Escritura, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, libres de todas las mentiras que nos dijeron, libres de toda la esclavitud que nos crearon nuestra mente pensando cosas que no eran así. Entonces conocimos la Escritura y nos dimos cuenta que santo es aquel que es apartado del pecado para servirle a Dios. Eso es un santo, no el que no pellizca. Entonces, primera de Pedro dice que sean santos porque Dios es santo, santo es apartado del pecado. Si verdaderamente amamos a Dios, nuestras acciones deben demostrarlo. Así de fácil. Si usted y yo amamos a Dios, debemos obrar, hablar y pensar conforme a eso. O sea, yo no pienso en hacerle mal a nadie, porque Dios ya me purificó y me apartó de todo eso. Yo no debo hablar mal en contra de nadie, porque ya debo estar apartado de eso, porque Dios me ha purificado. Yo no debo hacer nada en contra de nadie, porque ya Dios me ha apartado de todo eso. Entonces, si verdaderamente amamos a Dios, nuestras acciones deben demostrarlo. Usted no debe decir con palabras, yo soy cristiano. Qué bendición. Qué alegría cuando alguien dice, usted es cristiano, ¿cierto? No porque hablemos, uy, gloria a Dios, y no. Porque tenga su forma de vivir, su forma de comportarse, su forma de hablar, pero pues no estando expresando y decir, uy, yo soy evangélico, aleluya, o no. Ven usted cómo hace las cosas en su trabajo, o ven usted cómo se comporta en el colegio, lo ven en medio de la sociedad o sus vecinos, le preguntan a usted, ¿usted es evangélico o usted es cristiano? Denle la gloria de Dios por eso. Porque están esforzándose para vivir como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, amar a Dios es igual a obedecer la palabra de Dios. Y obedecer a Dios, amar a Dios es obedecerlo. Y obedecer a Dios es igual a obedecer su palabra. Entonces, si usted y yo decimos que amamos a Dios, debemos obedecerlo. Y si obedecemos a Dios, debemos obedecer y hacer lo que dice la palabra. Cuarto punto. Esto que muchos nos cuesta, a muchos nos ha costado. A muchos nos ha costado. Este cuarto punto a muchos, por las razones que sean, nos ha costado. Es que hay unos que no se dejan amar, ¿cierto? No, son mentiras del diablo. Amar a nuestro prójimo. Eso es lo que más ha traído problemas a las iglesias. El amor al prójimo. El amarnos los unos. Problema, hermano. Yo creo que de aquí a la China y de allá para acá, en todo lado. Porque siempre hay enemistades, hermano. Nos cuesta amarlo. No es que me miró mal. Es que yo me iba a sentar ahí y no me dejó. O sea,
Por tantas cosas viene la enemistad, hermano. Pero una de las prioridades del cristiano debe ser amar al prójimo. Dentro de lo que Jesús dijo, Mateo 22:39, del segundo mandamiento. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo dice, después de amar a Dios, Jesús nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos se miran al espejo y no se hacen mala cara? Yo no creo. Se tendrá que de pronto no estar bien neurológicamente, ¿cierto? Pero normalmente no se mira al espejo y usted quiere que la cara le brille, mejor dicho, hermano. Así dice la Biblia que debemos amar a los demás. No llegar a la iglesia y decir, yo no me siento con esa hermana, yo no me siento con ese hermano. No, hermano. Usted y yo como cristianos debemos estar en la capacidad de dar. Yo puedo abrazar a quien tengo enemistad. Y si usted siente que hay una persona en este mundo a la que no pudiera abrazar sinceramente, póngase en paz con la persona. Porque está pecando delante de Dios. Si usted dice amar a Dios, ¿no? La palabra escrita dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, ¿a quien ve? ¿Cómo va a amar a Dios que nunca ha visto, hermano? Sigue siendo hipócrita, ¿sí? Ay, yo amo a Dios, ay, es que Dios es tan lindo. Y apenas viene el hermano, no quiere ni verlo. Ayer veníamos en Transmilenio y se subió un muchacho a cantar, canta rap. Y él dijo algo, y yo sé qué sucede. Eso no es un tabú, es una realidad de nuestra sociedad. Tendemos, por naturaleza, a ver a alguien de cierta manera vestido y discriminarlo. Eso es así, es una realidad del mundo. Y el muchacho se subió y dijo, no empezaba a cantar y ya más de uno me miró mal. Así dijo. Pero nosotros como cristianos no podemos ser así. No podemos ser así. Debemos siempre mostrar el amor de Dios. Y Dios, sin importar qué tan feo olía en nuestro corazón, negro, lleno de pecado, nos abrazó, nos dio una segunda oportunidad. Sin importar cómo andábamos, asquerosos por dentro, llenos de maldad. Así como a veces miramos a alguien en la calle mal vestido y que huele a feo, así espiritualmente nos dio Dios a nosotros, pero nos dio con amor. Y nos dio una segunda oportunidad, nos perdonó, nos limpió. Y eso es lo que usted y yo debemos mostrar en la sociedad. No mirar a la gente por encima del hombro, porque eso no le agrada a Dios. Entonces el muchacho subió y yo empezaba a cantar y ya más de uno me miró mal y se sintió mal. Yo lo miré así como bien, pues, pobre hombre, pues se siente acusado también, no sé cómo mirar. Hay gente que de pronto también la conciencia la acusa. Uno vive mal, a veces uno se siente como que los demás lo quieren restringir a uno, que lo quieren bloquear, hermano. Entonces, el amor al prójimo, hermano, después de amar a Dios, es lo que usted y yo debemos practicar todos los días. Cuando vamos por la calle, tener empatía con la gente. Tener empatía con la gente. Hay gente que piden la hora, hermano. Pues uno piensa, me va a robar el reloj, ¿no? Pero debemos ser empáticos con la gente, ¿no? Siempre que se pueda. La palabra de Dios dice, siempre que tengan oportunidad, háganle bien a todos. Mayormente a los hermanos de la fe. Eso manda la palabra. Mayormente a los hermanos de la fe. Siempre que usted tenga oportunidad de hacerle el bien, hágaselo a todo el mundo. Sin importar si es negro, blanco, rojo, azul, amarillo, verde, morado. Si se viste de pie a cabeza o si está medio vestido, como sea, hágale el bien. Pero mayormente a los de la iglesia. Dice la escritura. Eso manda la palabra. Entonces, nuestra relación con Dios debe reflejarse en cómo tratamos a los demás. Así de sencillo. Si usted trata mal a los demás, esa relación con Dios no está bien. Sin importar a quién le hable. Si usted trata mal a sus hijos, su relación con Dios no está bien. Si tratamos mal a nuestras esposas,
nuestra relación con Dios no está bien. Si las mujeres tratan mal a su esposo, esa relación con Dios no está bien. Si hay enemistad entre hermanos y usted es cristiano, Está bien. Pues yo le invito en esta mañana a que arregle su relación con Dios primeramente. Si usted arregla su relación con Dios, todas las demás relaciones que tenemos en esta tierra se van a arreglar. Entonces va a empezarle a ir bien con sus hijos, va a empezarle a ir bien con su esposo y esposa, porque ya arregló la relación principal que debe ser con Dios. Entonces nuestra relación con Dios se demuestra con lo que hacemos con los demás. Entonces, esposos, esposas, hijos, padres, madres, abuelos, tíos, pónganse en paz con Dios si tienen una relación mal con alguno de sus familiares. O entre amigos. La Biblia dice que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Ya como les había dicho, eso debe empezar en la casa, con la familia. La familia debe estar bien. La vida laboral debe ser bien. O sea, mientras de usted y yo dependa, la Biblia nos manda, dice que estén en paz con todo el mundo. Dice, mientras de ustedes dependan, estén en paz con todo el mundo. Eso es demostrar que nuestra relación con Dios está bien. Pero si estamos, hermano, que lo ven por la calle de un día, ya a veces que se hace coger fastidio. Entonces, como que no estamos bien, ¿cierto? No estamos bien delante de Dios. Vamos a ver el último punto. Es importantísimo. Cumplir la misión. ¿Cuál misión? Predicar a Cristo, hermano. Predicar a Cristo. Es importante. Pero todo lo que hemos visto en los puntos anteriores, de tener a Dios, nuestra prioridad número uno debe ser Dios. Buscar el reino de Dios, vivir en obediencia y santidad y amar al prójimo, todo eso nos ayuda a que prediquemos a Cristo. Porque si estamos en paz, estamos bien con Dios, vivimos una relación bien, llena de armonía en medio de la sociedad, estamos predicando a Cristo. Entonces, cumplir la misión. ¿Cuál misión? Predicar a Cristo. Mateo 28, 19, 20. Yo creo que ustedes lo saben de memoria, ¿cierto? Jesucristo dijo, y dice aún porque recuerden que su palabra es viva. Jesucristo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una misión que Jesucristo nos encomendó. Que es el siguiente. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que Jesucristo está con ustedes, conmigo, todos los días, hasta el fin del mundo. Esa es nuestra fe y debe ser nuestra seguridad. De que en todo lo que hagamos, agradando a Dios primeramente, Jesucristo está con ustedes y conmigo. Todos los días, hasta el fin de los días. Debemos predicar a Cristo, hacer discípulos. Pero antes que eso no se les olvide, debemos dar testimonio de que Cristo ya hizo la obra en nosotros. Porque yo no puedo ir a predicar, a decirle a alguien, mire que Cristo cambia vidas y yo estoy viviendo peor de lo que él está viviendo. No se puede. Entonces mi testimonio debe primero predicar por mí. Si su testimonio predica por usted, en su casa, en su familia, en su trabajo, en la sociedad, en el colegio, donde sea que usted vaya, el testimonio predica por usted, usted está listo para predicar a Cristo. Pero si no es así, no vaya a abrir la boca para que no sea avergonzado. Así lo digo. Si el testimonio no predica por nosotros, no abramos la boca porque vamos a ser avergonzados. Pero si ya nuestro testimonio predica por nosotros, estamos listos para decirle al mundo, Jesucristo salva, Jesucristo cambia, Jesucristo sana, Jesucristo viene por segunda vez. Ya nos renovó. Entonces tenemos la certeza, tenemos la seguridad de que podemos decírselo a alguien que está necesitado. Antes no, porque seremos avergonzados. Debemos vivir de lo que hablamos. Entonces el cristiano no puede vivir para sí mismo, hermano. Si ya Jesucristo a usted y a mí nos sanó, nos salvó, nos cambió, nos dio una segunda oportunidad, debemos expandir eso, hermano. No quedarnos con eso. Ay, Jesucristo me cambió, yo estoy feliz, ya. No, yo tengo que hablarle
a que tenga la oportunidad de decirle, mire que Cristo cambia, Cristo perdona, no importa lo que usted esté viviendo. Yo llegué a los pies de Cristo por muchas calamidades, muchos dolores de cabeza, pero Jesucristo fue el que empezó a hacer la obra. Entonces, cuando ya vemos que Cristo ha cambiado todo lo que traíamos arrastrando, podemos sentarnos y decirle, mire, hermano Leonardo, Jesucristo cambia, transforma, le da segundas oportunidades. Pero si no ha pasado nada en nuestra vida, pues, ¿de qué vamos a hablarle a la gente, cierto? Manasés recibió una segunda oportunidad y sus acciones cambiaron. Sus acciones cambiaron. Vamos a volver a Manasés, a ver qué hizo Manasés cuando recibió una segunda oportunidad. Segunda de Crónicas 33, 9. Siguiente. Siguiente. Y habiendo orado, él fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén a su reino. Entonces reconoció Manasés a Jehová, que Jehová era Dios. Lo primero que debemos hacer cuando Dios nos ha dado esa oportunidad es reconocer que todo depende de Él. Eso es reconocer a Dios. No decir, no, Él existe. No. Es reconocer que todo depende de Dios. Eso es reconocer a Dios. Porque si usted va por la calle, hermano, y le pregunta a 100 personas si existe Dios, 98 le van a decir que sí. O que si cree en Dios, usted le va a preguntar, ¿usted cree en Dios? Le van a decir que sí. Pero ¿será que esas personas creen que de Dios depende todo lo que les rodea? Ya ahí se empieza a cambiar la cosa. Entonces, reconocer a Dios es reconocer que todo lo que usted y yo vivimos y todo lo que necesitamos en esta tierra depende de Dios. Siguiente. Después de que Manasés recibió una segunda oportunidad, dice que edificó el muro exterior de la ciudad, pensando que de pronto volvieran los enemigos. Pero es lo que usted y yo hacemos en nuestra vida espiritual. Poner en orden lo que está mal. Si Dios nos perdonó, nos dio una segunda oportunidad. Por ejemplo, si usted va a tener una enfermedad y va al médico, el médico le dice, no, tiene que dejar de comer esto porque si no, usted verá si lo sigue comiendo, ¿cierto? Pero muy seguramente usted llega a la casa y dice, no, yo no voy a comer más eso. Eso pasa con el pecado. Cuando usted y yo nos volvemos a Dios y Dios nos perdona, sabemos que ya nosotros somos conscientes, yo hice esto y esto mal. Debo dejar de hacer eso. Manasés vino y reconstruyó el muro exterior de la ciudad de David. ¿Qué dice el siguiente? Ahí. Asimismo quitó los dioses ajenos. O sea, Dios no va a compartir en nuestro corazón en lugar de él con nadie. Usted no puede tener a Dios en su corazón y tener más cosas a que aferrarse. O tiene a Dios en su corazón y depende de él en todas las cosas, o simplemente no hay nada. Entonces, así mismo quitó los dioses ajenos. Todo lo que a usted y a mí nos lleva a distraernos y a que Dios debe ser prioridad, debemos desecharlo de nuestra vida. Todo. No sé qué cosas a usted le quitan la paz, o no lo dejan que se congregue, no lo dejan que ore en su casa, no lo dejan que lea su palabra. Eso hay que empezar a desecharlo. Nosotros perdemos mucho tiempo en redes sociales. Hay veces dejamos de tener los amigos. Eso ha pasado, a todos nos ha pasado, nos pasa. Pero entonces tenemos que ver qué nos está robando el tiempo con Dios y eso debemos quitarlo. Así. Casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén y los echó fuera. Así mismo usted y yo debemos echar fuera de nuestra vida todo lo que le está quitando el primer lugar a Dios. Debemos echarlo fuera de nuestra vida. Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, las demás prioridades comienzan a ponerse en orden, hermano. Y para allá Dios le empieza a dar el sentir a usted, mi familia, tengo que atender a mi familia bien. Tengo que ser responsable en mi trabajo, o tengo que ser responsable en mi colegio, o tengo que ser responsable con mis hijos, o tengo que ser respetuoso con mis padres. Todo empieza a cambiar, pero cuando Dios está en el primer lugar. Porque hay un último versículo que creo que le damos ya para terminar.
Mateo 8:36. Porque sin importar lo que usted y yo hagamos, mis hermanos, nos esforcemos trabajando de lunes, de domingo a domingo, o nos desgarremos la garganta gritándole a nuestros hijos, o peleando entre esposos o entre familias, eso no va a cambiar nuestra vida. Marcos 8:36. Marcos 8:36, ¿qué dice? Porque, ¿qué aprovechará el hombre si se ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿De qué le sirve a usted sentarse un día y decir, yo hice aquello en mi vida, tengo la barriga llena, pero su alma se va a perder? Perdió su tiempo en esta tierra, perdimos el tiempo en esta tierra. Entonces, no importa lo que hagamos en la tierra, hermano, nuestra prioridad debe ser amar a Dios sobre todas las cosas. Quiero que nos llevemos eso en la mente, hermano. Sobre todas las cosas, nuestra prioridad debe ser amar a Dios, y amar a Dios significa guardar su palabra, obedecer su palabra. Amén. Porque ¿de qué nos aprovechará ganarnos todo el mundo, hermano? Si nos perdemos en el infierno, si nuestra alma se pierde. Entonces nuestra prioridad debe ser Dios, primero Dios, antes que todas las cosas. Amén. Dios les bendiga a los que están conectados ahí. Dios les guarde, también, hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.